Marzo es el mes del contador en Logro y este año pondremos la inteligencia artificial al servicio de tu profesión. IA para agilizar tu trabajo, IA para potenciar tu conocimiento, IA para contadores. Únete a nuestras charlas y aprende cómo la tecnología transformará tu día a día. Por cierto, yo también soy una inteligencia artificial. Regístrate ahora, es gratis. Hola a todos. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta serie de eventos y seminarios en línea del mes del contador. Mi nombre es Lía y les doy la bienvenida a nuestra segunda masterclass del mes del contador, llamada Inteligencia Artificial en Contabilidad. Cómo optimizar y acelerar tus procesos. Hoy nos acompañará William Soto. Él es contador público, especialista en gerencia tributaria y régimen tributario de comercio electrónico y conferencista internacional. Queremos que todos saquen provecho de este seminario, así que los invitamos a hacer todas las preguntas que tengan, las cuales las estaremos respondiendo en orden de llegada durante la sección de preguntas y respuestas al final de la charla. Les quiero recordar a todos los que participen en la charla del día de hoy que desde el día de mañana estaremos enviando a los correos con los que se registraron el certificado de asistencia y la grabación del seminario de hoy para que puedan tenerlo como material de referencia. Antes de dar inicio al seminario, hoy quiero aprovechar para contarles a todos cómo Logro puede hacer más fácil la gestión de su negocio. Si tienen una pyme, Logro Pymes les ayuda a manejar la contabilidad, el inventario y las finanzas en un solo lugar, facilitándole a los administradores y contadores de las empresas llevar su gestión. Para quienes gestionan nómina,
Logro Nómina simplifica pagos, deducciones y todo el proceso sin enredos. Si tienen un restaurante o bar, Logro Resobar agiliza pedidos, facturación y control de inventario. Las empresas más grandes pueden contar con Logro Enterprise, un ERP con herramientas avanzadas para una gestión completa. También está Logro POS, un sistema de punto de venta ideal para negocios pequeños y medianos. Para hoteles y alojamientos, Logro Alojamientos permite administrar reservas y operaciones fácilmente. Logro es tecnología para que todos los tipos de empresas puedan crecer sin complicaciones. Si están interesados en Logro, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web o contactarnos vía WhatsApp para que podamos revisar juntos cómo podemos ayudar a tu negocio o tu práctica contable a crecer. Muchas gracias. Y ahora le doy paso a mis compañeros para que den inicio a la charla. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta hackathon contable y de tecnología, especializada en el tema de la inteligencia artificial. Bueno, permítanme un momento. Quisiera confirmar si estamos viendo la diapositiva. Sí, William. Perfecto. Hackathon contable revolucionando la contabilidad con inteligencia artificial. Bien. Primero quiero dar un agradecimiento al Logro por este seminario. Entiendo que es un seminario muy importante por lo que se está viviendo hoy en día respecto a las novedades que trae la tecnología dentro de las profesiones y demás. Específicamente lo vamos a orientar al trabajo contable, a la gestión gerencial y vamos a hacer una que otra prueba que va a estar orientada a la utilización de una inteligencia artificial para efectos contables. Y pues que tiene como objetivo mostrar la dinámica que mejora y demás. Pero para ello vi oportuno tener en cuenta lo que se vive en la parte contable para poderlo dinamizar y aterrizar al uso diario de una inteligencia artificial en el trabajo contable. Entonces, dentro de la introducción hablamos de que alguna vez han sentido que la contabilidad es como un laberinto de hojas de cálculo, facturas y regulaciones. Entonces, hoy les contaré cómo un grupo de rebeldes digitales decidió hackear ese laberinto. ¿Y a qué me refiero con ello? Que a veces la parte contable se remite a unos temas de hojas de cálculo de Excel, filtros, información, revisión de facturas y documentos y tener en cuenta el marco normativo o las leyes que lo regulen dentro del mismo. Ahora, para tener en cuenta dentro de estos procesos que estamos viviendo hay una constante evolución de los mismos. Pueda que las herramientas que hoy esté mostrando sean útiles para las empresas, para los contadores, para el trabajo contable, pero también soy consciente que pueda que evolucionen, ya que es una tecnología que comienza a abrirse paso dentro de la gestión contable y demás. Bueno, entonces quiero ponerlos en contexto. La contabilidad tradicional, pues básicamente se basa en unos procesos manuales, repetitivos y propensos a errores. A veces digitamos un comprobante contable y pueda que por error se escribió un número que no correspondía y de pronto no percatamos el tipo de errores que se podían presentar en la misma. Por ello, los profesionales pues pasan el 80% del tiempo en tareas mecánicas, alimentando datos, efectuando conciliaciones de valor y solo un 20% en análisis estratégico. ¿Qué quiero decir respecto a estos porcentajes? Que la mayor parte eh, la mayor parte de los procesos tienden a ser mecánicos y repetitivos.
pero ¿qué tal si los validamos bajo una inteligencia artificial y creamos mecanismos que nos permitan eliminar ese trabajo repetitivo y, y que y que ese trabajo repetitivo ya no se vuelva un 80%, sino se minimice y que a la vez ya nos dediquemos totalmente a un análisis estratégico de la información depurada? Ese es el objetivo de tener o de utilizar o buscar como fuente la inteligencia artificial. Los profesionales pasan un 80% de su tiempo en tareas mecánicas, datos, conciliaciones y solo el 20% en análisis estratégico. Entonces, la propuesta es puntual. Si utilizamos la inteligencia artificial para invertir esa proporción, porque pues el objetivo es que el hecho de que salgan tecnologías es para que nos faciliten las herramientas que nos permitan de una u otra forma eh, minimizar esa gestión que antes se hacía de manera operativa o mecánica y verdaderamente el enfoque del profesional contable y de los gerentes sea analicemos la información tratada. Sabemos que tenemos que depurar una información, sabemos que tenemos que revisar unas facturas, sabemos que tenemos que revisar dependiendo el orden jerárquico que se tome en la empresa, si queremos evaluar las ventas, si queremos evaluar unos estados financieros y demás información que nos permita filtrar o encontrar unos datos de una manera masiva que nos permita depurar esta información. Por eso, por ello, el día de hoy, pues vamos a hacer una especie de hackathon resumida a una hora, pues prácticamente que es el tiempo que está proyectado para esta exposición. Y pues me parece importante explicar este nuevo término que aparecería, que lo llamaríamos como qué es una hackathon contable. Entonces, tengo una definición que vendría a ser como un evento intensivo donde contadores, desarrolladores y expertos en inteligencia artificial colaboran para crear soluciones innovadoras en 24 o 48 horas. Como el tiempo aquí es resumido, pues básicamente lo vamos a orientar a que esos desafíos ya están pensados y ya están resueltos, pero quiero que vean cómo es un proceso para automatizar ciertos informes, más que detectar fraudes, por ejemplo, encontrar errores y demás uso de estas herramientas que pues nos permitan que haya un entendimiento y un aprendizaje, que es más conocido como el machine learning, y un procesamiento de un lenguaje natural, que es el simple hecho de dar instrucciones y que pues tenga un análisis predictivo que nos permita, digámoslo así, si antes lo hacíamos de una manera mecánica, hoy en día lo podemos hacer de una manera disruptiva y a la vez guiada de acuerdo a unos criterios e instrucciones que nosotros demos, que hoy en día estos se conocen como prompt. Entonces, este término me parece oportuno antes de que utilicemos la inteligencia artificial, dejarlo claro para que comencemos a utilizar ahorita una inteligencia artificial con el objetivo de que depuremos una información y miremos todo el alcance que tiene dicha información. Entonces, lo primero para adentrarnos a la inteligencia artificial tenemos que saber muy bien qué es un prompt. Un prompt es una instrucción, pregunta o conjunto de datos que se proporciona a un modelo de inteligencia artificial, puede ser como ChatGPT, Copilot, entre otros, para obtener una respuesta o generar un resultado específico. Entonces, es la forma también en que los humanos interactúan con estos sistemas y actúan como el punto de partida para que el modelo genere una respuesta basada en su entrenamiento. Entonces, cuando utilizamos una inteligencia artificial tenemos que generar un prompt. Y teniendo en cuenta esta definición, básicamente es una instrucción que nosotros damos o la podemos elaborar a modo de pregunta o conjunto de datos, que lo que buscaría es que reaccione de acuerdo a ese entendimiento de la inteligencia artificial y él mismo estructure una respuesta basado en esa instrucción o en ese prompt que yo le he dado. Este es el modelo actual con el que se administra o se manejan las inteligencias artificiales
y pues que buscan que por medio de una serie de instrucciones dadas filtren o trabajen una información y la modifiquen y pues básicamente la depuren y como resultado final pues básicamente se vea el resultado de, de, de que se busca dentro del el uso de estas tecnologías. Bueno, entonces, hablando de estos desafíos, se había preparado un desafío muy puntual. Voy a utilizar un archivo de Excel y voy a utilizar esta plataforma de inteligencia artificial que me pareció oportuno. Hay muchas inteligencias artificiales hoy en día y cada día están saliendo más de acuerdo a las necesidades que se encuentran en el mercado. Cuando utilizamos una inteligencia artificial, lo que vamos a buscar es resumir un tiempo de cierta, en la parte contable, en la gestión contable, con el objetivo de que podamos depurar una información o que podamos ver cosas que de pronto a simple vista o a ojo humano no las estamos viendo. Entonces, voy a mostrar dos archivos. El primero, este es un informe de ventas que con autorización de un cliente he sacado del sistema. Igualmente aquí no se puede identificar la empresa quién es, pero esta información obedece a una empresa que está en logro, que su información previamente fue autorizada y que básicamente es una información sacada de uno de los informes que ofrece logro. Entonces es un Excel donde tenemos la fecha o el periodo, tenemos el cliente al cual se le vendió, la identificación de un documento que puede ser una factura de venta o una nota crédito, el número de esa factura, la fecha y pues toda esta información recae del año 2024. Tenemos también unos estados, pero pues estos estados no están actualizados, sino simplemente es una información perdón, hace parte de la información, pero ha sido modificada con el objetivo de hacer la dinámica y probar. Aquí aparecen los ítems que fueron facturados, las cantidades, el precio unitario, el valor total, el valor de impuestos, el total con impuestos, el tipo de moneda que se maneja, el vendedor y la organización, que pues previamente los datos han sido modificados con el objetivo de proteger la información íntegra de las empresas. Como podemos ver, es un listado largo. Normalmente, uno en Excel comienza a generar filtros, comienza a utilizar formulaciones, con el objetivo de filtrar cuáles fueron los productos más vendidos, las cantidades y demás. Esto va a generar un desgaste de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar el Excel, porque tenemos que generar filtros, porque tenemos que hacer sumatorias, dependiendo de la forma o de la mecánica que utilice el contador, pues básicamente esta forma para generar filtros. Hay otros casos donde hoy en día pues lo que hacen es crear o utilizar macros en Excel con el objetivo de automatizar ciertas tareas. Pero ahora, si vamos a utilizar una inteligencia artificial, pues vamos a utilizar todo este archivo para que nos analice estas ventas que ocurrieron en el 2024 y nos filtre unos datos que queremos. Ahora, les presento a ustedes el chat de Kiwen, que es una de las inteligencias artificiales que hoy en día se utilizan para efectos de dar conocimiento. Es una plataforma china y pues está en constante desarrollo, tiene un uso gratuito y adicional tiene una serie de bases de datos que permiten hacer los filtros debidos dentro de la información. Dentro de ellos tienen ya unos modelos de inteligencia artificial. Quien esté interesado pues, en abrir esta plataforma pueden entrar en un Google, por ejemplo, y pueden escribir Kiwen 2 espacio 2.5, que es la actual. Aquí hay una opción que dice Kiwen y lo que tienen que hacer es registrarse con algún correo para efectos de que puedan aperturar la plataforma. Entonces, la primera característica, siempre se van a manejar las inteligencias artificiales por chat. Yo puedo crear un nuevo chat. Él me va a dar la bienvenida de acuerdo a como yo creé el usuario. Entonces, buenos días, juez contable. Yo lo puedo saludar. Hola.
él, él va a generar un pensamiento y dice, hola, ¿cómo estás? Él aquí, como pueden ver, activa aquí una herramienta que se llama pensamiento, que es conocido también como el pensamiento profundo, donde él analiza lo que yo le escriba. El proceso que hace una inteligencia artificial es que él toma una serie de datos del chat, de lo que yo escriba, y comienza a concluir de acuerdo a la base de datos que tiene. Entonces, ok, el usuario quiso decir hola, eh, es, esto es español para el hello en inglés, entonces podríamos responder en español. Entonces él comienza a pensar y sigue una serie de instrucciones para entender de que la respuesta más idónea es un saludo. Hola, ¿cómo estás? Y fue como respondió. Si yo no quiero activar, entonces hay una serie de funciones que tiene el chat. Quería mostrar el de pensamiento para que pudieran ver un poco el razonamiento que hace la plataforma. Ahora, voy a quitarla. En este momento no estoy utilizando ninguna de las funciones, pero voy a comenzar a explicar cuáles son las funciones que tiene un chat inicialmente, ¿no? La de pensamiento, pues básicamente es que cuando yo le pregunte, él no simplemente tome de una base de datos un dato y me la exponga, sino que piense profundamente y analice todas las perspectivas que tiene una pregunta o un prompt y busque una respuesta más profunda dentro de un análisis. Aquí tenemos otra opción o otra función que tienen las inteligencias artificiales que se llama búsqueda en la web, que básicamente al darle clic yo puedo solicitar fuentes en internet para que me haga, no solamente me responda la información, sino que conecte directamente con plataformas o páginas web y me traiga las fuentes que yo pueda requerir. También aquí hay otra opción que se llama artefactos. La opción artefactos es utilizada hoy en día por los ingenieros que hacen desarrollo web o programación, y lo que buscan los artefactos es visualizarle un programa que se esté creando con inteligencia artificial con el objetivo de que tengan una apreciación o una previsualización teniendo en cuenta unas instrucciones dadas anteriormente. Entonces, esta opción hoy en día la utilizan los ingenieros y los desarrolladores de software con el objetivo de tener una visual o resolver ciertos problemas que se dan en el desarrollo de software. Y tenemos la opción Java, y tenemos aquí otras opciones, que es la de generación de imagen, que al darle yo clic en esta puedo solicitar que cree una imagen específica, o puedo también solicitar que cree una generación de un video si mi interés multimedia dentro de los prompts consiste en que yo quiero desarrollar o mostrar un video, y pues básicamente que después lo puedo descargar y tratar o modificar con un programa especializado en el diseño de imágenes o de videos. Hay muchas otras herramientas que actualmente se están desarrollando porque al ser una tecnología nueva, esta tecnología está en constante cambio y cada día van a agregar nuevas herramientas. De hecho, en este momento están anunciando ellos que próximamente van a haber otras herramientas que van a estar disponibles. ¿Por qué? Porque están en modo de prueba y cuando ya estén disponibles y sean funcionales, las inteligencias pues van a colocarlas disponibles para que se puedan utilizar. Para efectos de estos primeros ejercicios quiero mostrarles pues básicamente las utilidades que tiene el programa para efectos de filtrar información, que puede ser útil en algún momento para un contador o para un empresario. Entonces, lo primero que quiero es llevar un tema casuístico que sea en las empresas. Imaginemos que un empleado ha llegado tarde a su puesto de trabajo. Entonces, por, por efecto de su reglamento de trabajo, pues básicamente se le otorga un llamado de atención con el objetivo de que él sepa de que hay una prioridad cuando en el cumplimiento de los horarios y que es responsabilidad cumplir esos horarios.
Para esos efectos, en las empresas, la persona, el asistente, el auxiliar que requiera eso, va a tomar un tiempo haciendo una carta y pues que tendría como objetivo notificación para el empleado. Entonces, ¿qué pasaría si yo utilizara un prompt para que hiciera esa carta? Entonces vamos a colocar aquí el ejemplo para que puedan ver cómo interactúa la inteligencia artificial y vamos subiéndole ahorita el nivel a las posibles opciones que nos puede crear dicha inteligencia artificial. Entonces, para comenzar, voy a escribir en el chat el siguiente prompt. Quiero que me construyas una carta dirigida a un empleado que se llama Carlos Gómez. A modo de llamado de atención porque ha llegado tarde a su puesto de trabajo en repetidos días de la semana. Y adicional, dentro del prompt yo tengo que especificar o guiar la instrucción. Entonces yo le escribo, quiero que le informes la importancia de cumplir los horarios laborales y que su labor es importante que se dé en el horario establecido. Punto. Adicional, yo le puedo agregar otros complementos. Por ejemplo, le puedo decir quien emite la carta es el señor. Entonces vamos a colocarle un nombre al encargado de recursos humanos. Entonces llamemos lo que se llama José Archila, jefe de recursos humanos. Entonces, en este momento vamos a contar cuántos segundos demoraría en hacer este documento. Entendiendo de que pues hubo un momento donde hicimos este prompt, voy a darle enter en este momento. Como pueden ver, él comienza a crear automáticamente una carta que va del señor para Carlos Gómez de José Archila. Asunto, llamada de atención por incumplimiento de horarios laborales. Estimado Carlos, por medio del presente me dirijo a ustedes en calidad de jefe de recursos humanos para hacerle un llamado de atención formal respecto a reiterados retrasos en su llegada al puesto de trabajo durante los últimos días. Según los registros de asistencia, se ha observado que no ha cumplido con el horario establecido en repetidas ocasiones durante esta semana, lo cual afecta directamente el normal desarrollo de sus actividades asignadas y compromete la eficiencia y operatividad del equipo. Como pueden ver, sigue aquí el texto, lo sigue creando y efectivamente aparece y nos da la opción para que nosotros, por ejemplo, aquí dice nombre de la empresa porque él presume que también tiene que mencionarse la empresa. Entonces, yo, como ya hice esa carta, puedo seguir trabajando sobre la misma y entonces escribo, agrégale el nombre de la empresa que se llama IBAN comercializadora 123 SAS. Este es un nombre inventado. Entonces, él en la carta está colocándole los datos, ¿sí? Jefe de recursos humanos de comercializadora 123 SAS, y sigue escribiendo, respetando ya lo armado, es decir, lo que creó la inteligencia artificial. Entonces, este trabajo que antes tomaba media hora o una hora redactarla de esta manera, la estamos haciendo prácticamente en segundos. Entonces tenemos una carta, por ejemplo, para uso de recurso humano en caso de requerirse si es necesario.
Claro, esto tiene más aplicaciones, no solamente regañar a los empleados, esto tiene aplicación, por ejemplo, de que se requiere hacer una carta donde genere un tema de motivación para los empleados, se requiere hacer una carta, lo que sea, se puede hacer. Y pues como pueden ver, él genera una redacción de acuerdo a su entrenamiento que tiene. Entonces, él hace salvedades también, asegúrate de personalizar los detalles como la fecha, la dirección de la empresa, el teléfono, el correo electrónico y cualquier otro dato específico antes de enviar la carta. Como pueden ver, él tuvo en cuenta una información que escribimos. Otro uso que se le encuentra, además del tema de redacción de cartas, porque hoy en día se pueden requerir, es también el análisis de la información. Entonces, aquí como pueden ver, tiene una opción para subir documentos. En el escritorio tengo la opción de que tengo un informe que dice informe de ventas, lo voy a subir para que este sea el primer caso más contable que comencemos a analizar dentro de los informes. Analiza, entonces lo primero que le va a pedir a la inteligencia es analiza este archivo. La inteligencia en este momento comienza a analizar el archivo. Como pueden ver, si fuera un archivo, este archivo igualmente mientras ok, mira. El archivo de informe de ventas contiene información detallada sobre la transacción de comerciales empresa comercializadora tal durante el año tal. A continuación se presenta un análisis estructurado del contenido del archivo. Entonces, estructurado el archivo, hay un periodo, un nombre del cliente, un documento, un número, una fecha, un estado, una categoría del ítem, que si es inventariable o no inventariable, un ítem que dice código del producto, una descripción detallada del producto, una categoría, una unidad de medida, las cantidades vendidas o contratadas, el precio unitario, el valor, el monto, el total con impuestos, o sea, me ha sacado un resumen. Entonces, en el primer punto me ha mostrado la estructura, efectivamente esa es la estructura del archivo, y por aquí resumen general de datos. Me hizo un resumen donde está diciendo, mire, los clientes principales, aparecen estos principales porque dice que tiene una amplia cartera de clientes, entre ellos se destacan estos clientes. Ahora, me está mostrando también los servicios y productos más vendidos. Entonces dice, los productos y servicios más comunes incluyen, entonces, hizo el análisis y dijo, mire, hay un servicio de tratamiento térmico y de reporte ICANIF, estivas de madera tipo pino con certificación ICA NIMF 15, huacales cerrados y esquineros. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Este informe corresponde a una empresa que se dedica a la comercialización de productos en madera y que también presta servicios de liofilización de madera, que esos servicios pues básicamente son servicios de tratamiento o de secado de madera. Y pues hasta el momento ha sido óptimo la información que me ha filtrado el informe de Kiwen. Y pues lógicamente, no solamente yo me puedo basar en lo que él me está mostrando acá, pero puedo estructurar o solicitarle una información específica que o en algún momento la estaba haciendo con filtros en Excel y que requerían una formulación y demás, pero ahora lo vamos a hacer con prompts o instrucciones dadas acá. Rangos de precios, entonces dice los servicios térmicos tienen precios unitarios que oscilan entre 3,000 a 20,000 pesos. Productos como estivas, guacales tienen precios unitarios que van desde 51 hasta 1,900,000. Hay unos montos totales, me identificó clientes, cuáles fueron los que más se vendieron. Me está identificando otras observaciones clave, por ejemplo, tendencias. Entonces, que la mayoría de las transacciones corresponden a facturas de venta, aunque hay también notas de crédito y documentos anulados. Los meses noviembre y diciembre concentran la mayor actividad comercial, es decir, como los que más se vendieron, lo que sugiere un incremento en las ventas hacia el fin de año. Me muestra aquí también que el estado predominante de los documentos por cobrar es lo que indica que tiene cuentas pendientes, pero pues digamos que se sacaron y pues se modificaron para que todo apareciera como si estuviera por cobrar, pero pues bueno, eso depende de la información.
Clientes recurrentes, entonces identificó cuáles son los clientes recurrentes, porque eso es importante en las empresas. Me identificó los productos personalizados, que cuál es el que más. Muchos están certificados bajo la norma, lo que indica que la empresa se especializa en productos y servicios para exportación, y eso es correcto. La norma NIF, por ejemplo, es una norma que rige el tema de la liofilización de las estivas de madera para que sean utilizadas para procesos de exportación. Entonces la empresa se ha certificado y por eso dentro de su facturación ofrece o prepara guacales para que sean utilizados o estivas de madera para que sean utilizados en los procesos de exportación. Como están certificados, esas estivas pueden ser utilizadas en un proceso de exportación. Entonces aquí, por ejemplo, identificó un tema aduanero. Y conclusiones. Como yo modifiqué nombres para efectos de esta actividad, la empresa se llama Comercializadora SAS. Entonces dice, es una empresa diversificada que ofrece tanto productos físicos como estivas y guacales y servicios especializados como tratamiento térmico y empaque. La empresa tiene una base de clientes establecidas con algunos clientes recurrentes que generan ingresos significativos. Existe un fuerte enfoque en productos y servicios relacionados con la importación, exportación, dado el énfasis de certificaciones como el NIF. La gestión de cobros parece ser un área crítica, ya que muchas facturas aún están por cobrar, pero pues, vuelvo y repito, esta es la única parte que yo modifiqué con el objetivo de que no quería que se viera, digamos, como la información de las cuentas por cobrar, entonces dejé todo por cobrar. Pero pues esto hizo bien el análisis igualmente. Y hay recomendaciones, claro, van a estar algunas orientadas a la gestión de cobros porque asume que dentro del informe todo está por cobrar. Hay un análisis de clientes, entonces que para identificar oportunidades, hay una optimización de inventarios, entonces él hace sus consideraciones y por aquí también hay una expansión de mercado que pues se puede expandir la oferta y demás. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente, dentro de la misma inteligencia le voy a pedir que me elabora una tabla por mes de los de las ventas y notas crédito. Quiero primero mostrar cómo él comienza a pensar y estructurar. Entonces, yo le estoy pidiendo en este momento que él elabore una tabla por mes de las ventas y notas crédito. A continuación, como pueden ver, él ya comenzó a crearla. Entonces, él me está depurando la información y me está diciendo, mire, en enero se vendió tanto, en febrero tanto, y estas son las notas crédito. Y como pueden ver, ha depurado prácticamente en estos momentos lo está haciendo y me está dando una explicación del cálculo que tuvo en cuenta y cómo lo hizo y si va de acuerdo. También está haciendo observaciones claves, por ejemplo, está diciendo meses con mayores ventas, meses con mayores ajustes, meses sin notas crédito, que pues básicamente no tuvieron devoluciones. Yo esta tabla pido agrégale una columna que resta la columna de ventas facturadas contra notas crédito emitidas y agrega otra columna que me muestre porcentualmente el incremento o decrecimiento de las ventas netas. Entonces, en este momento, lo que está ocurriendo es que él está pensando la respuesta y de acuerdo a esta prompt que coloqué. Entiendo que de pronto no estuvo listo. Entonces dice lo siguiente, comienza estructura, efectivamente está haciendo la tabla como la estoy pidiendo. El primer periodo está apareciendo con el 0% porque no tiene un periodo anterior para hacer comparativo, entonces no se puede hacer un comparativo de incremento-decremento. Como pueden ver, está filtrando esa misma información que yo había subido.
Ok, entonces, hasta ahí, hasta el momento, como pueden ver, con una serie de instrucciones se está haciendo un trabajo que nos hubiera costado en algún momento, eh, pues básicamente ponernos a formular, tomar tablas de Excel. No está mal que se utilice el Excel es una excelente herramienta. Y hoy en día, pues la mayor parte de los informes que uno filtra en temas contables proceden o se hacen en Excel, y pues Excel es una bendición para los contadores para la gestión. Pero pues estas herramientas lo que nos permiten es filtrar la información y demás. Como pueden ver, hay unas observaciones claves que nos hacen y nos muestran, mira, hay unos porcentajes que las notas crédito aumentaron específicamente en ciertos meses. Esa información o esa conclusión hubiera demorado más tiempo. Inclusive yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me, de acuerdo a la información suministrada, quiero que me crees un informe ejecutivo eh, que vaya orientado a los comerciales, a los, a los jefes de producto o comercialización, y, y desde el punto de vista contable quiero que generes análisis dentro del informe. Quiero ver cuál es el resultado de lo que acaba de escribir. Entonces, básicamente, de acuerdo a la información suministrada, bueno, ahí cometí un error, pero la ventaja de la inteligencia artificial es que él corrige. Entonces, por ejemplo, ahí está haciendo un informe del análisis de ventas y notas créditos, hace una introducción. Entonces, el presente informe tiene como objetivo proporcionar un análisis detallado y comienza a generarme este informe. Lógicamente no son perfectos porque toca entrenarlos, pero pues tenemos un pequeño acercamiento. Entonces, listo, el análisis general de ventas y notas crédito. Hay una parte que él no está compilando porque también hay un alcance en la inteligencia. La inteligencia hasta cierto punto me puede filtrar una información, pero cuando son temas de sumatorias o temas específicos, hay unas inteligencias artificiales que son un poco más profundas. Aquí me muestra un análisis mensual, aquí me muestra un análisis contable. Entonces también dice que emitidas representan ajustes significativos en ciertos meses, lo que puede indicar. Entonces me tuvo en cuenta y me generó un análisis sobre temas que identificó. También vio que hay un análisis de cartera, hay un margen de contribución que de acuerdo a los productos que se están vendiendo, recomendaciones estratégicas. Todo esto lo hizo esta inteligencia artificial que tiene ciertas bases. ¿Cuál es la otra ventaja que yo puedo utilizar? Hay otras series de modelos de lenguaje de inteligencia artificial que vienen acá que me permiten, digamos, discernir la respuesta o que me haga ciertos análisis cuando son capaces de tareas un poco más complejas. Entiendo que esto es básicamente un análisis puntual y que me está permitiendo hacer una serie de resúmenes que después yo los puedo orientar, los puedo pasar a un Word, los puedo pasar a... Inclusive, mire, estas tablas permiten aquí descargarla en formato CSV para efectos de que yo lo pueda visualizar en un Excel y trabajarlo de una mejor manera. Entonces, William, aquí los datos. disculpa, William, Sí, una pregunta. Lo que pasa es que varias personas, o sea, tenemos sí, muchas preguntas en cola y hay una de las que más nos están haciendo en este momento es sí, como que quieren hacer el mismo ejercicio de la hackathon que estás proponiendo, que si les sí. puedes mostrar brevemente cómo fue que cargaste, o sea, cómo fue que generaste el archivo desde el logro y lo cargaste a la herramienta, Ah, claro que sí, claro que sí. como para poder seguir el ejercicio. Mil gracias. Ah, ok, ok, ok. Bueno, permítame abro rápidamente el logro. Voy a ingresar con un usuario. Va a ser diferente al de la empresa porque pues por protección al cliente no quiero exponer los datos. Pero pues yo tengo mi propio usuario. Voy a iniciar sesión en logro.
porque entiendo que está interesante el modelo aplicado y sobre todo directamente desde la plataforma Logro, teniendo en cuenta los reportes de información. Entonces, no hay problema, aquí ya estoy iniciando la sesión y les voy a explicar qué informe tomé y cómo lo extraje del programa. Esta es la plataforma de Logro. Lo que hice fue que entré en la opción de reportes. Estando aquí, bajé, es decir, por el scroll bar, miré aquí al final una opción que dice exploradores, le di aquí en el panel alterno, o este triangulito, y aquí aparecen unos informes exploradores para ventas, compras, finanzas, entre otros. Y seleccioné específicamente el explorador de documentos del cliente, que básicamente este reporte, voy a intentar filtrar aquí un año pasado, 2024, enter. Y esta es la información que desprende, por ejemplo, de nombres de clientes, la factura, el número, la fecha, el estado, el ítem si es inventariable o no, descripción, y lo que hice fue exportar la información. Entonces, al exportar la información, él me emite un archivo en Excel, y ese archivo de Excel yo lo cargo a la inteligencia artificial para que me comience a hacer todo este tipo de análisis. Entonces, acá me va a permitir subir el documento. Yo puedo iniciar, entendiendo que este es un chat que abrí con el objetivo de hacer estos filtros, entonces voy a llamar este chat IA Logro. Y voy a crear un nuevo chat para poderlo diferenciar y hacer, por ejemplo, de cero con la información mía. Pero veamos, yo puedo, estando acá, aquí está la opción de subir documento. Voy a subir rápidamente aquí descargas, voy a seleccionar, en este pues me imagino que el análisis que va a arrojar, ok, aquí falló la subida, vamos a ver si me lo permite subir. Si no lo permite subir, el sistema, bueno, a veces puede fallar la inteligencia intentándolo subir. Ustedes pueden abrir el archivo, entonces permítanme, lo abro. Aquí yo lo selecciono, o sea, estamos en Excel, ¿no? Entonces habilito la edición, lo voy a seleccionar presionando Control E. Ahí ya he seleccionado todo, copio. Aquí le he dado Control C para copiar la información. Y yo me puedo dirigir directamente acá, voy al chat, le doy pegar y le doy Enter. Esta es otra opción. Si de pronto falla la subida aquí del archivo, está esta opción de que copie los datos. Él comienza aquí con pensamiento profundo a categorizar y analizar la información. Por defecto, muchos de las inteligencias artificiales están pensadas en inglés, pero la ventaja es que uno puede pedir que si en algún momento, digámoslo así, ¿no? Sale, bueno, ahí está como calculando, está teniendo en cuenta unos periodos, efectivamente, que es como una información de unos clientes. Entonces él comienza a hacer su análisis profundo y comienza a analizar columna por columna, datos, valores. Entonces él está en este momento haciendo su debido proceso. Este fue el proceso. Entonces, por una parte entré, saqué reportes de exploradores y saqué el tema de la facturación para poder ver y comenzar a hacer un análisis inicial sobre las ventas. Efectivamente, pues él ahí está haciendo el total análisis. Efectivamente, está teniendo en cuenta una serie de movimientos que está analizando, pero ahorita ya me va a arrojar las solicitudes o me va a decir, mire, yo le recomiendo que haga esto, lo uno y lo otro. Ahí todavía sigue analizando porque pues el listado es como un poquito larguito ese que acabé de contar. Como pueden ver, todo este análisis inicialmente él lo transmite en inglés. Ahí está pensándolo porque está analizando todo lo que trae. Entonces vamos a esperar a que termine de hacer su respectivo análisis. Ahí va. Como pueden ver, pues, estos procesos, dependiendo del volumen de la información que sea transmitida, pues tomará cierto tiempo. Ahí, por ejemplo, creería yo que está analizando el mes de noviembre del 2024.
Ahí está analizando octubre. Entonces de pronto él comenzó en el orden que estaba el informe. Entonces, sí, efectivamente, él hace su pensamiento profundo. Yo pude haberlo dejado sin la opción de pensamiento profundo, pero pues me interesa puntualmente utilizar la inteligencia artificial con el objetivo de ahorita hacer unos pequeños análisis más que mostrar números. Ya mostramos números respecto a la inteligencia anterior del modelo que creamos del chat, donde estábamos mostrando unos números de un informe de ventas, pero pues ahora vámonos al tema cualitativo, que es lo que también me interesa, que ustedes vean la proporción o la magnitud de la información que depura, porque pues básicamente la inteligencia artificial llegó para quedarse. Totalmente de acuerdo, William. Y una pregunta que por acá nos están haciendo mientras hace Sí, esta razonamiento profundo es, sí. este modelo que estás utilizando, Quen, ¿es el único o hay otras alternativas? Pues digamos, conocemos Ok, otras como ChatGPT y demás. ¿Como qué ok, otras alternativas tendrían nuestros amigos contadores para utilizar y hacer este razonamiento? ok. También está esta otra inteligencia que se llama DeepSeek, que es de hecho la que destronó a ChatGPT y es gratuita. Pero no es tan, o sea, tiene sus herramientas, todas tienen algo. Esto es como los instrumentos musicales, habrán unos que suenan más bonitos que otros. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, en español. Listo, ahí ya la dejé para que él pensara y de aquí en adelante las respuestas sean en español. Hay otras inteligencias artificiales como por ejemplo DeepSeek que también tienen la opción de pensamiento profundo y de búsqueda de información de referencias o fuentes por internet. Pero por ejemplo, yo utilizo mucho la de Kiwen porque yo también estoy haciendo un tema de desarrollos de software y es más profunda y me permite crear modelos y código pues para poderlo proyectar sea en herramientas para la parte contable, como por ejemplo scripts, que son básicamente aplicaciones o archivos que me permiten desarrollar unas tareas automatizadas. Pero pues digamos ya sería un tema un poco más profundo porque ya sería un tema de conocimiento de, por ejemplo, el contador tendría que aprender lenguajes de programación como el Python para entender la mecánica de los datos y de cómo se pueden filtrar por medio de instrucciones. Pero pues estos son los primeros acercamientos. DeepSeek también, hola, le escribo hola y él va a contestar en español. Pero pues lógicamente solamente tiene DeepSeek, solamente tiene el pensamiento profundo y el chat. Entonces él ya me contestó en español, él va a entender de que saludo inicial en español. Es lo primero que comienza a hacer como proceso una inteligencia. Cualquiera de estas inteligencias es útil para el tema contable, pero no todas le van a filtrar la información de una manera profunda. Pero dependiendo, es bueno explorarlas porque pues, estamos en un momento donde todo el mundo está abocado a las nuevas tecnologías, donde, por ejemplo, esta plataforma que estamos viendo en este momento llamada DeepSeek, básicamente tienen jaque a las empresas americanas de desarrollo. ¿Por qué? Porque lograron desarrollar un modelo de inteligencia artificial sin tanta inversión y pues básicamente es más profundo y también cumple con lo que se requiere. Entonces, por ejemplo, si yo utilizara, por ejemplo, esta inteligencia artificial del DeepSeek, yo puedo escribirle acá y decir, eh, quiero saber cómo puedes hacer un apoyo en la gestión contable eh, de un contador, llamémoslo así, en la gestión de. Quiero saber cómo puedes hacer un apoyo en la gestión contable de un contador para optimizar su trabajo. Entonces, él va a entender como inteligencia de que va a pensar la respuesta, que va a tomar todo lo que está entrenado en su base de datos y va a darme una respuesta. Y esto también se lo voy a escribir, entonces la copio acá, mientras que él la piensa. También lo voy a hacer acá con Kiwen, pero en Kiwen voy a utilizar a la par dos inteligencias. Es decir, no voy a abrir aquí un chat, estoy utilizando el de Kiwen, no está mal como inteligencia. Voy a escribir hola,
Le voy a agregar aquí otra inteligencia, Key Plus. Permítame que termine de contestar. Vamos a ver si las puedo unificar acá. Desplegar más modelos. Listo. Estos son todos los modelos que tiene el Kiwen. Entonces tiene un modelo de lenguaje más poderoso en la serie Kiwen, el Max. Pero yo también puedo utilizar el Plus, que es para capas también de tareas complejas, sino que el Max, digamos que recoge muchas cosas. Vamos a ver si lo podemos colocar varios. A ver. Bueno, voy a escribir primero la palabra hola. Quiero comparar dos modelos de inteligencia artificial de Kiwen. Ok, listo. Para agilizarlo un poco, le voy a quitar la opción de pensamiento. Ahorita él termina de contestar para que él conteste más rápido y la dinámica la podamos ver. Listo. Entonces, por ejemplo, el DeepSeek tiene todas estas opciones. Claro, puedo ayudarte como asistente del IA, puedo brindar herramientas y estrategias para optimizar. Entonces, por ejemplo, extracción de datos automática para digitalizar facturas, recibos o comprobantes. Es decir, yo puedo entrenar una inteligencia con el objetivo de que tome unos datos y me los transfiera hacia un Excel, por ejemplo. Y si tengo una plantilla para el programa y poder subir la información contable más rápido, también lo puedo llegar a hacer. Aquí me dan unos ejemplos que hay integraciones ya con software, pero lógicamente el KitBooks es americano, el Xero es mexicano, el Contalink es mexicano, y nos lo da como ejemplo. También puedo hacer un tema de sincronización para efectos de conciliación bancaria, alertas de discrepancia o transacciones sospechosas, generación de informes, entonces que me haga una plantilla predefinida para balances. O sea, todas estas son las utilidades que tiene. Él me va a pedir una serie de información y él mismo la depura y luego la proyecta. Puedo hacer también análisis de datos financieros, entonces un forecasting, que es modelos predictivos para que me haga, por ejemplo, una proyección en las ventas, una visualización de datos, entonces también le puedo pedir que me guíe, por ejemplo, para que cree un dashboard interactivo de Power BI o que me imagine un informe que pueda ser utilizado para gerencia y que tenga en cuenta los factores más importantes, ¿sí? Para una toma de decisiones más ágil. También el tema de cumplimiento normativo. Si yo quiero, por ejemplo, yo le puedo pedir en la asistencia de preparación de declaraciones, por ejemplo, que me interprete un artículo. Puedes interpretar el artículo 71 del Estatuto Tributario, por ejemplo. Entonces, ya aquí estamos utilizando el DeepSeek para algo que a veces a los contadores se les genera dudas, que van a aplicar algún articulado y quieren como tener un poquito también la claridad. Entiendo de que es responsabilidad del contador y de los profesionales tomar la decisión sobre la información que se vaya a analizar. Pero es bueno que una inteligencia artificial también dé un concepto que permita estructurar un texto y sobre eso se saca lo mejor que pueda generar este informe. Bueno, ahí está utilizando el pensamiento profundo que se le llama R1 en el DeepSeek. ¿Sí? Entonces dice el artículo 71, los requisitos formales que deben cumplir los documentos que respaldan las operaciones económicas. Entonces aquí, como pueden ver, ya comienza a estructurar y nos está dando unos ejemplos, nos está diciendo, mire, aplica un IVA, objetivo del artículo, entonces que va a ir la formalidad, o sea, de una u otra manera la inteligencia ha tomado un artículo del Estatuto Tributario y está haciendo un análisis, el objetivo, unas consecuencias del incumplimiento, unos casos prácticos. Entonces, que si no cuenta con algo así, puede ser rechazado el documento, la factura, la importancia de la factura electrónica. Y si yo quiero algo, él también me da como recomendaciones. Entonces, cualquiera de estas inteligencias está bien que se prueben
Entonces aquí lo voy a agregar, ahora quiero mostrarles el comparativo. Aquí tengo el Kiwin 2.5 Plus, pero le voy a agregar aquí otro modelo para colocar el Max. Entonces, en estos momentos tengo dos inteligencias activadas. Y voy a agregar otra que la vamos a llamar esta, que es la Kiwin 32B. Cada una tiene una especialización, pero quiero mostrarles cuáles son los efectos cuando utilizamos tres inteligencias artificiales. Entonces, quiero que analices el artículo 71, el mismo artículo del Estatuto Tributario Colombiano. Lo hago así porque él de pronto puede, entiendo de que como es un chat y que yo lo preconfiguré y que le coloqué que soy colombiano, él lo puede tomar como Colombia, pero también lo puede tomar como México, como Argentina y demás. Entonces, el hecho de que yo le coloque aquí colombiano, él ya va a comenzar a filtrar de la base de datos qué información es. Entonces, quiero que analices y que me expliques todo sobre ese artículo. En este caso no voy a activar el pensamiento profundo para que el proceso sea más rápido. Como pueden ver, hay tres inteligencias en este momento haciendo los análisis. Y cada una la está construyendo. ¿Cuánto esto le gastaría en tiempo a un asesor tributario en sacar, determinar y demás? Pues básicamente, utilizando esta herramienta, como pueden ver, cada una de estas inteligencias, si utilicé la Plus, la Max o la 32B, cada una la está haciendo. En este momento, la última está todavía pensándola, porque está haciendo unos análisis un poco más profundos. ¿Qué vemos, por ejemplo? Aquí dice, determinación y liquidación oficial de impuestos cuando el contribuyente responsable o agente retenedor, ¿sí? O sea, hizo un poquito más los análisis respecto a ciertos articulados, teniendo en cuenta a la DIAN de Colombia. Y como pueden ver, pues está generando los pagos sujetos a retención, o sea, está haciendo como los análisis de ese articulado y pues lógicamente, si yo coloco otro artículo, pues va a analizar el artículo. Entonces, claro, aquí lo que me interesaría ver es el artículo y digamos esa orientación o guía que yo le doy porque es que yo quiero un caso práctico. A pesar de eso, él me está haciendo aquí un tema de casos prácticos y cada uno, o sea, cada una de estas inteligencias artificiales hizo un proceso diferente y llegó a unos análisis puntuales de acuerdo a su base de datos. Lógicamente, ¿yo qué tendría que hacer? Pues buscar el que sea más oportuno, el que vaya más de la mano. O sea, esa es la ventaja de estas inteligencias artificiales. Yo puedo hacer un análisis de articulados. Por ejemplo, voy a abrir aquí rápidamente un estatuto tributario. Estatuto tributario, para efectos de que podamos hacer un análisis rápidamente de algún artículo en específico. Por ejemplo, artículos, aquí tenemos todo el listado de los articulados del estatuto tributario. Voy a buscar uno específico del IVA para que él haga un análisis sobre algún artículo del IVA. Por ejemplo, artículo 420, hechos sobre los que recae el impuesto. Dame toda la información del artículo 420. Entonces voy a buscarlo primero acá como para que lo tengamos de referencia y miramos qué tan acertado es esta inteligencia o qué tan desacertada puede ser, porque pues entendiendo de que son nuevas tecnologías, algunas, ¿sí? Entonces el hecho sobre los que recae el impuesto, o sea, dónde se genera el impuesto a las ventas, que esto hace parte del título correspondiente al IVA. Entonces el artículo 420. Entonces yo le voy a pedir a esta inteligencia que me dame toda la información del artículo tan hecho sobre los que recae el impuesto. En este momento comienzan a estructurar las respuestas cada una de las inteligencias. ¿Sí? En este momento hasta cierto punto se parecen. Por ejemplo, aquí ya comienza a discriminar cierta información
contenido principal, o sea, cada una tiene una orientación totalmente para estructurar o mostrar la información. Pero como pueden ver, ahí siguen en este momento trabajando cada una, entonces dice que en ciertos casos la venta de activos o fijos como maquinaria o bienes inmuebles pueden estar sujetas al IVA si el vendedor es contribuyente declarado como responsable de IVA, es decir, para ciertos análisis él está ya aquí, por ejemplo, discriminando ciertos comportamientos del IVA en los activos fijos. Coloca en los dos, en cada una de las inteligencias me sacó una descripción totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cada una fue construida específicamente para mostrar cierta información. Entonces, de acuerdo a la información que me arroje cada una, entonces yo digo, sí, a mí me interesa este porque este es más profundo o fue más detallado y me mostró que hay unas bases y que me muestra hasta vigencias. Entonces, cada una tiene una utilidad. Si utilizan el Kiwen, la más profunda sería la Max, que viene, digámoslo así, que es más trabajada para temas contables. La Plus, la ventaja es más para la gestión de tareas. Por ejemplo, si ustedes tienen una serie de tareas y quieren organizarlas, él está más orientado para medir el tema del flujo de trabajo. Y la última que dice capaz de pensar y razonar, pues básicamente lo que hace es un análisis un poco por encima, pero no es tan profundo. Entonces, como pueden ver, o sea, cada una tiene algo que mostrar y algo que depuró. Entonces, cualquiera de estas inteligencias se pueden utilizar. Ahora, para los que preguntan, bueno, ¿hay más inteligencias artificiales? Sí, hay montones. Hay montones. Y, por ejemplo, yo puedo escribir, quiero saber de más inteligencias artificiales que pueda utilizar como contador. Uy, aquí cometí un error, pero él sabe que cometió un error, por eso no se queda ahí, sino que sigue. Entonces, ¿cuál les está recomendando? El Kiwen, que fue el que yo les comentaba, el que hoy hemos mostrado en mayor parte, el ChatGPT también. Hay otro que se llama Druid AI, que ese es un chatbot especializado en automatización empresarial. Ese, por ejemplo, se puede utilizar para crear vendedores comerciales por chat. Pero bueno, eso lo podríamos hablar las automatizaciones en otra exposición. Herramientas de automatización contable, análisis de datos y auditoría, gestión fiscal y cumplimiento. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas especializadas, pero tocaría mirar si alcanza a cumplir el tema de las jurisdicciones colombianas y pues tocaría ensayarlas. Entonces está TaxYar, Avalara, Vertex, la predicción financiera, entonces hay unas especializadas y las mismas inteligencias no son excluyentes de las demás, o sea, entre ellas hasta recomiendan o las llaman o las recomiendan para efectos de ser utilizadas para ciertas cosas. Software de nóminas, IAs para consultoría financiera y consejos para elegir las IAs adecuadas. Entonces, capacitarse porque hay que entender cómo funciona la IA, considerar costos, evaluar la compatibilidad y definir las necesidades que se tengan. Entonces, la inteligencia artificial está revolucionando el campo de la contabilidad al permitir mayor eficiencia, precisión y capacidad de análisis, ya sea que necesites automatizar tareas rutinarias, realizar análisis financiero avanzados o cumplir con obligaciones fiscales. Hay una IA diseñada para ayudar. Sí, y pues ellos siempre van a dejar la opción si yo quiero más información o consultar algo adicional. Bueno, ahora voy a pasar de nuevo a nuestras diapositivas. La conclusión del día de hoy es la siguiente, pero para poder responder esa conclusión, pues tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Reemplazará la IA a los contadores? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la IA eliminará el trabajo tedioso, pero amplificará el valor de los contadores como estrategas financieros. Bueno, aunque no solamente es tema financiero, pero pues digamos que el tema financiero abarca todo, porque es la optimización de los recursos. Entonces, optimización de la tributación, optimización de los informes, la depuración de la información y demás. Entonces, ahí el contador se obliga a que tiene que desarrollar unas nuevas habilidades. Una,
interpretar insights de la inteligencia artificial, es decir, comenzar a conocer el entorno de una inteligencia artificial, entender que con los prompts o las instrucciones básicas se puede comenzar a filtrar y orientarlo hacia el trabajo contable. Y después viene otro tema que se llama el tema del diseñar ética algorítmica para evitar sesgos, es decir, yo voy a filtrar la información, pero pues también se requiere, por ejemplo, que los gobiernos comiencen a pensar en un tema de ética algorítmica, porque yo puedo crear algoritmos o serie de instrucciones que me van a permitir filtrar una información, pero esa información pues tiene que ser ética, es decir, no tiene que pasar por los derechos de los demás cuando se filtre la información y pues que vaya orientada al compromiso y el cumplimiento de las obligaciones. Podríamos definir con esta frase, la IA es el pincel, pero el contador es el artista. Juntos pintan el futuro financiero de las empresas. Este es con esta frase concluyo y dejo claro, la inteligencia artificial no va a reemplazar el trabajo de los contadores. Va a quitarle el tema tedioso de filtrar la información y lo va a volver más amigable para que el contador pueda trabajar de una mejor manera, inclusive comparar lo que ha hecho en filtros con esta inteligencia o con las demás que vayan a salir, porque muy seguramente va a haber una orientación de inteligencias artificiales que van a estar muy especializadas al trabajo contable. Entonces, va a haber ese caso y nuevas habilidades que tiene que desarrollar el contador. Entonces, nos vamos a adaptar y nos vamos a orientar a las nuevas necesidades del mercado. Entonces, interpretar insights de la inteligencia artificial, diseñar una ética algorítmica para evitar sesgos dentro de la información. Y pues la inteligencia artificial es nuestra nueva herramienta que tenemos como contadores y que tenemos que saber utilizar y que nos va a ahorrar muchísimo tiempo para que solamente nos dediquemos al análisis puntual de la información. Entonces, ahora sí quiero que pasemos. De antemano doy gracias por haberme permitido esta exposición y quiero pasar a la sección de preguntas. Excelente, William. Muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por esta hackathon muy práctica que hicimos diferentes escenarios que son de mucha utilidad. Gracias pues personalmente no conocía muy bien como estas capacidades que nos mostraste con Qwen. Muy chévere que nos permite hacer diferentes modelaciones y pues hacer como la comparación lado a lado, eso lo veo muy poderoso. Y bueno, y como tú decías, hay muchas herramientas, no quiere decir que solamente este sea la única, hay muchas herramientas, la mayoría tienen perfiles gratis que todos nuestros amigos contadores que nos acompañan pueden utilizar. Lo importante es que se den cuenta que ahí está la herramienta y que la pueden utilizar con los datos que ya tienen, ¿no? Entonces, Correcto. mil gracias, William. Y pues acá, como te decía, tenemos bastantes preguntas. Voy a tratar de hacer pues como un barrido para solucionar la mayor cantidad de ellas que tengamos. Bueno, la primera nos la hace Gloria. Esta es una pregunta, digamos, común y habla sobre el tema de la confidencialidad. Digamos, Ok. esta información que se consulta y se trabaja con la inteligencia artificial, ¿qué confidencialidad puede manejar? Ok. Son plataformas abiertas. Entiendo que hay un tema de desconfianza cuando uno indica que, por ejemplo, Kiwen es China, pero pues tengan en cuenta algo. Eh, la información que se transmita o que se pregunte, de acuerdo a los modelos de aprendizaje, pues básicamente lo que ellos hacen es estructurarla y aprender de lo mismo. ¿Por qué? Porque es una base de datos, es como el Facebook. Hay personas que tienen cuenta en Facebook y comparten fotos, comparten imágenes, comparten dónde están, comparten videos de que están en una fiesta familiar y prácticamente han venido compartiendo la serie de información. Cuando yo utilizo una inteligencia artificial, el objetivo de la inteligencia artificial es poner a prueba unos modelos y se están entrenando. Hasta el momento el entrenamiento ha permitido ver que se han optimizado herramientas y que de una u otra manera pues nos permite filtrar. Ahora, son confidenciales en el sentido de que esa información pues corresponde a una empresa privada que lo que hace es poner a su disposición esta información y que busca, así como el Google, que todos los días nosotros cuando abrimos un explorador como el Google Chrome y escribimos
compra de electrodomésticos. Entonces, en ese momento hay plataformas como Instagram y Facebook que orientan hasta el celular, hasta en una conversación, y le orientan a que le comienza a uno a salir propaganda en los celulares de ¿quieres comprar un electrodoméstico? ¿Quieres comprar un televisor? ¿Quieres comprar una nevera? Entonces comienzan a bombardearlo y ese siempre ha sido el objetivo y eso se ha visto en empresas americanas. En empresas chinas se alcanza a apreciar un poco es con el tema de TikTok y no son inteligencias artificiales, o sea, toda interfaz que se haga por internet de una u otra manera está generando un almacenamiento en alguna plataforma que finalmente lo utilizan ciertas plataformas es para publicitar también sus productos y orientar. Si nosotros comenzamos a teclear en nuestro correo Gmail utilizando el Google, compra de artículos agrícolas, comienza a salirnos. Cuando comenzamos a escribir inteligencia artificial, comienzan a salirnos también propaganda de cursos de inteligencia artificial aplicada. Cuando nosotros decimos, no, es que voy a viajar a México, voy a viajar a Estados Unidos, comienza a salir plan física, playas de Cancún. Porque la información hoy en día, o sea, si hay una confidencialidad, lógicamente las empresas lo que van a hacer si unos datos, pero pues ellos no es que lo vayan a compartir, pero también somos conscientes de que ya vivimos en un mundo donde las redes sociales, más que las inteligencias artificiales, las redes sociales, cualquier cosa que no publicite o coloque o alguna intención, básicamente lo van a bombardear no con la información. No conozco un caso específico de una inteligencia artificial que tome la información y que la utilice con fines comerciales directamente, pero sí lo que veo es que muchas de las respuestas están orientadas para que la gente llegue a William, ciertos... ¿nos escuchas? Creo que ahí se cortó un poco la Sí, comunicación. ¿Tú me sí, escuchas bien? sí, yo les escucho. Perfecto, ahora sí te volvimos a Ok, escuchar. Gracias. listo. Entonces, vuelvo a hablar del tema de la inteligencia. Creo que quedé hasta de que no conozco un caso de una inteligencia artificial puntual que esté tomando en este momento datos con usos comerciales, pero sí conozco más de redes sociales donde a veces publicamos una moto, un carro y después nos llega por Instagram propaganda de un repuesto para vehículos o por ejemplo decimos publicamos un tema de viajes hacia México y después nos llega propaganda, pero lo veo eso más en las redes sociales que en las inteligencias artificiales. Su uso principal es para la investigación, para la administración de datos y pues también tiene usos empresariales. Pero considero que es más riesgoso el compartir la información en redes sociales que directamente en una inteligencia artificial. Gracias, William. Y ahí para complementar, digamos también eso varía mucho la legislación de propiedad de, pues, de datos personales, perdón, y protección de datos, varía mucho de plataforma en plataforma. Hay plataformas estadounidenses, hay plataformas europeas, hay plataformas chinas. Cada una de ellas tiene sus propios tipos de planes. Hay unos que son gratuitos, otros que son de pago. Depende mucho de los términos y condiciones de cada una, así que es difícil dar una respuesta única para todas. Acá la sugerencia es que se tomen el tiempo de mirar como las diferencias de los términos y condiciones de estos servicios y tomen la decisión más informada. Por ejemplo, para las herramientas pagas de ChatGPT, Copilot, Claude, que es de Anthropic, para las pagas tú tienes una opción de que no les compartas ninguna información incluso a ellos para reentrenar los modelos. Entonces, pues digamos ustedes cuando ya hagan el barrido de las diferentes alternativas como QN, ChatGPT, Anthropic, etcétera, y les guste una, simplemente revisar términos y condiciones y pues hacer, digamos, uso del plan que más se acomode como a sus términos de confidencialidad y privacidad que prefieran, ¿cierto? Correcto. William, por acá tenemos muchas preguntas, seguimos por acá con algunas otras. Esta pregunta nos la hizo Adriana, pero es una pregunta, digamos, común, repetida. Varios contadores nos la están haciendo y es, buenos días, William. Usted mencionaba que lo que más tiempo toma es la preparación de la información o la imputación de la información o todas estas tareas manuales que hoy en día digamos, mejorado con el uso de plataformas contables como Logro. ¿Existen herramientas que podamos integrar como Logro que nos permitan reducir el tiempo de causación? Ok, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Dentro de
dentro de la plataforma de Logro tenemos por el momento archivos planos. Entonces, esos archivos planos, pues básicamente cumplen una serie de instructivos o de información para poderla subir. Lo que yo recomendaría, porque pues directamente entiendo de que todo va en un desarrollo, lo que se podría hacer en estos momentos es entrenar un modelo que permita extraer la información. Eso implicaría el uso de otras aplicaciones, porque ya tienen casos de automatización, por ejemplo, con plataformas que si se vende en alguna plataforma, Logro tiene un paquete, una API que conecta la plataforma con el programa de Logro para que se causen automáticamente las facturas de venta. Pero también entiendo de que podemos utilizar de otra manera una inteligencia artificial para filtrar una información que llega, por ejemplo, a un correo, para que extraiga la información de una factura y después lo deposite en un formato de Excel y ese Excel lo puedan subir por el momento a la plantilla de importación. Quería también, dentro de esta misma sección de preguntas, hacer visible pues, la información de nuestra empresa, que nosotros también estamos disponibles para asesorarles en los temas que requieran a profundidad, por ejemplo, para armar archivos planos o macros especializadas que puedan llegar a utilizarse dentro de estos procesos. Entonces, pongo a disposición, mientras seguimos haciendo más preguntas, la información de la empresa, de mi información mía, para que cualquier cosa puedan tener contacto y demás y quieran profundizar específicamente, sea temas de inteligencia artificial, temas contables, tributarios, financieros, también si están en algún proceso de importación de productos, que uno los pueda guiar para que puedan de una u otra manera llevar a satisfacción sus procesos de importación o exportación y también temas de logísticos, laborales o corporativos de acuerdo a la necesidad que tengan. Excelente, William. Muchas gracias. Igual les vamos a compartir esta información por el chat como para que la tengan y en caso de que requieran más asesoría o alguna información adicional de integración de herramientas de inteligencia artificial con sus temas contables, financieros, bueno, en general lo que les mencionaba, ahí les vamos a compartir los datos de William. Gracias, William. Por acá tenemos otra pregunta de Eduardo. Eduardo nos pregunta, ¿se puede identificar vacíos en la información a la hora en que se le pida a la IA un informe financiero? Es decir, ¿los puede mostrar o anticipar? Sí, existen métodos. Entonces aquí lo que hay que especializarse para poder encontrar la información de la mejor manera es entender que hay unos métodos que permiten identificar errores porque las inteligencias artificiales no son perfectas, requieren un entrenamiento. Entonces, esto es como si fuera una máquina de telar. De vez en cuando hay que afinarla para efectos de que su funcionamiento sea al 100%. Entonces, las consideraciones es cómo se mejora o cómo se identifica, porque pues digamos la inteligencia artificial lo que hace es unos filtros, es pedirle la explicación a la inteligencia de cómo hizo ciertos cálculos. Entonces, si esos cálculos o ese procedimiento no obedece a un procedimiento correcto, inmediatamente vamos a identificar de que hay un error en la inteligencia artificial o que ellos tienen un alcance, o sea, tienen limitaciones. Entonces, y eso solamente lo sabemos es con métodos. Entonces, hay unos métodos que se utilizan en el instructivo donde uno llega y le pide, tenga en cuenta estos factores y si se presenta algo así o no puede generarse esta sumatoria, él también hace salvedades. Entonces él dice, yo no puedo hacer esto, pero se lo recomendaría que lo pueda hacer en Excel. Entonces, entendiendo de que hay unos métodos, ahí la recomendación es que tocaría eh, profundizar en el manejo de métodos utilizados dentro de la inteligencia artificial. Excelente, William. Muchas gracias. Por acá tenemos, bueno, algunas preguntas que nos hablan específicamente del uso de la inteligencia artificial generativa para temas ya como de marketing. Les queríamos comentar que el día de ayer tuvimos una charla específicamente de marketing personal para contadores
hacía parte, digamos, de nuestro ciclo del mes del contador pues, relacionado con inteligencia artificial y los invitamos a que visiten las redes sociales de Logro, que ahí pueden ver todas las charlas que hemos tenido anteriormente, incluyendo esta muy interesante de la IA enfocada específicamente en marketing personal para contadores y digamos, oficinas contables. William, por acá hay otra pregunta que nos hace Adriana y es, hablando justamente de este tema de cada vez optimizar más de una manera inteligente nuestra profesión contable, hay maneras de optimizar procesos, por ejemplo, realizar causación desde el XML, tenemos cómo hacerlo, o por ejemplo, alguna herramienta que nos permita realizar programaciones de pago y posterior abono a las cuentas, o qué otros tipos de procesos o con carpintería que podamos minimizar con la IA o automatizaciones. Sí, pero hay una aplicación nueva que salió que se llama Make. Veamos a ver si la encuentro. Make. Esta es. Entonces la recomendación es que para poder automatizar hay que comenzar a aprender a utilizar esta herramienta que se llama Make. Es un nuevo programa, es básicamente casi reciente y el único detalle es que está en inglés. Entonces aquí el reto es que hay que saber armar las estructuras y entender un poquito cómo se puede dinamizar, porque yo puedo conectar un correo y le digo a mis clientes, mándenme las facturas a este correo. El, entonces el proveedor me envía la factura a ese correo, yo utilizo la aplicación Make para vincular o sincronizar el correo para que identifique que cuando llegó un correo trae un archivo XML y otro PDF. Y lo que buscaría es conectarlo con los procesos del software contable o de la inteligencia o del programa de contabilidad que yo esté manejando para poder automatizar, porque esa ya va a ser una tendencia que se va a dar dentro de poco. El mundo ha cambiado y ese proceso de causación va a comenzar a ser modificado y va a comenzar a ser una automatización de causación. Entonces es bueno que, por ejemplo, programas como el Make se comience a explorar y entender cómo funciona, porque considero que va a ser el cambio para los contadores y para los procesos empresariales en las bases de datos de la contabilidad. Excelente, William, muchas gracias. Por acá Juan Castellanos nos pregunta, excelente conferencia, veo que la inteligencia artificial es muy poderosa. ¿Podría llegar incluso a elaborar un estado de flujo de efectivo con base en algún archivo de datos? Sí, sí lo podría. Simplemente ahí toca entrenar la inteligencia artificial porque por ejemplo, el tema del método directo e indirecto, él muy seguramente tiene un modelo, pero toca entrenarlo de acuerdo a las necesidades en Colombia, porque entendería que el método indirecto sería el que se utilizaría para efectos y sí se podría entrenar, claro que sí. Inclusive, siendo más estratega, yo lo que haría es que me cree un archivo en Excel que me permita filtrar la información de dos balances, que una vez yo ingrese los datos, él me lo refleja al otro lado y que me explique cómo generar las fórmulas. También lo podría hacer para hacerlo como una aplicación Excel. Pero sí, la inteligencia bien entrenada se puede utilizar con esos fines. Excelente, William, muchas gracias. Andrés nos pregunta, quisiera saber si esta herramienta de inteligencia artificial puede usar el código CUFE de la DIAN y extraer factura, o cómo podemos extraer la factura, cómo podemos sacar información de la factura o documentos de la DIAN. Hay que tener en cuenta algo. La inteligencia artificial, como pudieron ver, es un chat, pero entiendo que se pueden llegar a utilizar scripts, que son aplicaciones eh, que siguen una serie de instrucciones para que extraigan la información de la plataforma de la DIAN. Entonces, ahí la recomendación es consúltelo con el desarrollador más cercano que tenga, porque hoy en día sí existen aplicaciones que permiten extraer la información electrónica y que permiten extraer datos de las plataformas, inclusive del sistema de facturación electrónica de la DIAN. Entonces, que le permiten extraer tanto el Excel que arroja y que de una u otra manera nos lo permite colocar en una base automatizada. Entonces, la pregunta sí, sí se puede, pero lo que se recomienda es en esos casos, por el modelo de estructuración,
que esos procesos se hagan acompañados con un desarrollador. Gracias, William. Por acá tenemos una pregunta de William también. Él habla sobre la labor del contador hoy en día y en el futuro y dice, por lo que veo el contador va a tener de una u otra forma un desplazamiento en sus labores con la inteligencia artificial. Es cuestión de adaptarse a la nueva tecnología. ¿Consideras que el auxiliar contable queda fuera del mercado contable o cómo la inteligencia artificial le va a ayudar al auxiliar contable? ¿Cómo va a cambiar nuestra profesión? Ok, ese era un miedo que me compartieron, que porque, digámoslo así, ¿no? Había un caso específico. Dentro de los clientes yo manejo unos clientes que hacen procesos de importación. Todos los meses el cliente juiciosamente me envía los PDFs de las declaraciones de importación con el objetivo de que nosotros depuremos esa información y que la utilicemos con, o sea, con fines de que aparezca en la contabilidad y que quede filtrada la información de las importaciones. Resulta que yo contrataba a una persona para que le hiciera la digitación de esa información, pero como hoy en día podemos utilizar la inteligencia artificial, entonces desarrollé un script en un lenguaje de programación que se llama Python. De pronto esto suena un poquito avanzado. Y con ese lenguaje de programación logramos crear un script que toma las declaraciones de importación y me extrae los datos hacia un Excel, sin que haya digitación humana. El auxiliar contable sigue trabajando conmigo, pero tuvo que capacitarse en el uso de esas herramientas. Entonces la pregunta va orientada a que si desaparece, no es que desaparezca, simplemente la persona, el auxiliar contable o el asistente contable, tiene que comenzar a utilizar herramientas de inteligencia artificial para optimizar su trabajo. No va a desaparecer porque siempre se va a requerir esa asistencialidad en los procesos de consolidación de la información contable. Entonces no va a desaparecer. Va a ser un complemento, pero si las personas no se capacitan, cuando llegue el momento, pues van a de pronto sufrir por efecto de que va a ser un nuevo requerimiento para los contadores porque va a facilitar su trabajo y vamos a evitar el trabajo manual utilizado con la automatización de herramientas. Entonces no va a desaparecer, pero sí se obligan a que deben capacitarse en estos temas. Gracias, William. Y este, digamos, es un campo pues, donde efectivamente tenemos que replantearnos para ser cada vez más estratégicos, pero no es el único. O sea, estamos viendo a lo largo de del mercado laboral que la mayoría de áreas del conocimiento humano están teniendo que replantearse también y reinventarse, porque, digamos, la IA nos va a ayudar mucho con, entre comillas, la carpintería. Lo que nosotros tenemos que hacer es cada vez como generar valor agregado y como estrategas a las compañías tenemos que cada vez ser más efectivos porque el trabajo pesado, digamos, de la analítica de data y sacar pues como información ya la va a hacer la IA y cada vez más, pues. Bueno, Correcto. Entonces, sí. sí, William, no, acá hay un par de preguntas, bueno, hay muchas preguntas nuevamente tocando el tema de las herramientas. Nos preguntan, bueno, de manera general te voy a resumir las preguntas de las personas, es nuevamente de todas las herramientas que tú has usado, ¿cuáles sugieres? Y también preguntan que para análisis y realización de estados financieros, ¿cuáles herramientas recomiendas? Ok. Bueno, preferiblemente para inteligencias artificiales, la que les mostré, la de Kiwen, me pareció muy útil, sobre todo para estructurar informes. Me ha parecido muy útil también para entender ciertos mecanismos o formas, porque es un modelo pensado para ello. Todo depende de la necesidad que se tenga. Por ejemplo, la estructuración de tareas. Me ha parecido muy oportuna también Kiwen, pero bajo el modelo Plus, que es el que te organiza tareas. ¿Por qué? Porque en la parte contable hay muchas tareas, liquidar impuestos, causación de facturas, hacer un cierre contable, eh, enviar un informe al gerente y a veces necesitamos como ordenarlas. Entonces, ese modelo del de Kiwen nos permite estructurar gradualidad, importancia y dificultad. Entonces, sirve mucho para organizar, por ejemplo, a los contadores cuando tienen diversidad de clientes y diversidad de tareas que toca hacer por cada uno. Entonces, me parece muy oportuno utilizarlo porque está muy bien pensada esa inteligencia artificial
y ayuda a depurar muy rápidamente las gestiones. Entonces, si me preguntan, esa es la que yo recomendaría en Kiwen. Hay otras muy puntuales, por ejemplo, Adobe Firefly. Voy a intentar abrirla a ver si de pronto la encuentro acá. Adobe Firefly. Esa la recomiendo mucho para el tema de las imágenes. ¿Por qué? Porque esa inteligencia artificial es muy oportuna y crean imágenes y pues tienen una licencia, es económica, o bueno, hasta donde yo sé había una licencia eh, y sobre todo sirve para crear imágenes que pues son libres de derechos y es económica en el sentido de que, por ejemplo, para alguien que quiera crear un portafolio, la puede utilizar para las imágenes, puede crearlas y puede crear imágenes abstractas o crear plantillas de portafolio. Hoy en día lo que se destaca mucho o la necesidad que hay en las empresas es que los informes tienen que ser muy elegantes, muy ejecutivos, muy profesionales y entonces lo que buscamos es un muy buen diseño para los balances. Entonces es bueno explorar plantillas como el Adobe Firefly, pues que es muy bien presentado para ello. Hay otras, Gamma.io, pero cada una tiene una especialización. En estos casos, pues tocaría definir específicamente la, la guía o el horizonte al cual se busca, porque cada una ofrece diferentes herramientas, pero pues la recomendación sigue siendo la misma. Adobe Firefly me parece muy oportuno para efectos de imágenes, para crear imágenes rápidas, para mostrar, para decorar los informes y para efectos de texto, contenido informativo y demás, el Kiwen me parece muy oportuno y el DeepSeek. Gracias, William. Súper claro. Por acá tenemos un par de preguntas de Natalie y Sigifredo que hablan específicamente del entrenamiento de la inteligencia artificial que hablaste anteriormente. Cuando hablas de entrenar a la IA, ¿a qué se refiere? ¿Es algo así como parametrizar? Sí, las inteligencias artificiales tienen un código abierto. Aquí la recomendación es que yo puedo crear, por ejemplo, aunque aquí ya nos iríamos a un tema de programación, yo puedo crear una inteligencia artificial basándome en otra inteligencia artificial ya existente. Y esa inteligencia artificial, pues básicamente yo la entreno específicamente para un uso en especial. Por ejemplo, yo puedo crear un vendedor robot automatizado y lo puedo orientar por ejemplo, a un WhatsApp para que él conteste por mí y me saque un resumen diario y me envíe un archivo de las personas que consultaron a un chat para específicamente alguna información. Entonces, ese tipo de herramientas automatizadas han sido producto del entrenamiento de una inteligencia artificial. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos un desarrollador, obligatoriamente un desarrollador, porque para poderlas entrenar en esos casos necesitamos un conocimiento un poco más profundo de desarrollo. Un contador hasta cierto punto puede entrenar y poner unos parámetros y está bien. Y es una forma de entrenar, pero tendría que guardar esos textos y cada vez que vaya a utilizar, o por ejemplo, tengo un chat y quiero que siempre me bote un informe o que me depure una información, yo lo puedo hacer y queda una herramienta casi automatizada. Pero tengo que tener esos prompts copiados en alguna parte para pegarlos en el chat y que bajo esas estructuras se someta la información o sea tratada. Entonces, la automatización se puede dar en un chat o puedo entrenar en un lenguaje de programación como Python, una inteligencia artificial que tome las bases, pero en esos casos la recomendación sigue siendo la misma, tendrían que tener un desarrollador porque él es el profesional idóneo que conecta un modelo de inteligencia con un chat que previamente se busca entrenar. Uh-huh. Gracias, William. Por acá hay un punto muy importante que nuestra colega Claudia nos menciona y es, como consejo personal, les sugiero revisar muy bien toda la información, no darlo por cierta toda la información. ¿Qué piensan al Okay. respecto? Sí, correcto. Es como todo, yo no puedo guiarme al 100% de la inteligencia artificial porque las inteligencias artificiales siguen una secuencia matemática y esa secuencia matemática puede botar errores.
Entonces, lo que para mí es claro, para la inteligencia artificial no lo es tanto. Entonces, yo puedo pedirle a una inteligencia artificial que haga un modelo contable teniendo en cuenta ciertas dinámicas, pero el entendimiento total no lo va a tener la inteligencia artificial. Por tal motivo, esa información debe ser tratada. No basta con lo que nos arroje una plataforma de inteligencia artificial. Hay que alimentarla con cierta información para que el resultado se dé en debida forma. Porque, claro, yo puedo hacer una carta y le pedí una carta, por ejemplo, comenzando el chat, le pedí que me hiciera una carta a modo de un memorando, un llamado de atención a un empleado. Pero resulta que un abogado toma la carta y dice, oiga, pero es que aquí yo estoy estableciendo ciertas cosas y que de pronto no cumplen de acuerdo al contrato laboral. Entonces, por eso es importante que los profesionales idóneos, cuando utilicen la inteligencia artificial, la utilicen de una manera responsable y orientada a la profesión. ¿Por qué? Porque, pues claro, es una inteligencia artificial que se ha construido con una serie de aprendizajes que toca pulir, que toca entenderlos para poderlos utilizar a la profesión. Si yo sé que 1 más 1 es 2 y resulta que la inteligencia artificial por algún proceso mal hecho resultó mostrándome que era 3, yo como contador sé que me botó un dato erróneo. Entonces yo lo que tengo que hacer es tener en cuenta las formas como él hace el cálculo, sobre todo cuando son temas de cálculo, porque digamos estamos acostumbrados a manejar un Excel, no está mal, pero hay herramientas que permiten filtrar la información más rápido que el Excel y que finalmente pueden volver a caer en un archivo de Excel. Entonces, la inteligencia artificial lo recomendaría más para estructurar planeaciones, tareas por realizar, que puedan utilizarla a modo de calendario, que puedan estructurar una empresa. Sí la recomendaría. Para temas tributarios profundos, más que consulta la recomendaría, pero lógicamente tiene que estar aterrizado a unos temas contables porque no se puede tomar una inteligencia artificial de derecha para poder emitir un informe, porque se corren riesgos de estar incumpliendo o no estar actuando idóneamente. Por eso el tema ético, de que si a mí me contratan para un trabajo, no es que yo copio, pego en una inteligencia y ya tengo un informe. Y resulta que eso puede generar perjuicios en una asesoría mal dada. Entonces la recomendación es una herramienta que nos permite utilizarla como si fuera un pincel porque usted va a hacer una obra de arte, pero nunca podemos dar por hecho de que ya la información que nos arrojó es correcta. Por eso hay que consultar las fuentes y toca verificar muy bien cuando sean temas legislativos o dos, cuando sean estudios de caso. Excelente, William. Y ahí para complementar, pues Gloria, efectivamente hay que tener mucho cuidado, sobre todo que, bueno, aunque cada vez más se va mitigando el riesgo de los falencias de información, sí tenemos que estar muy cuidadosos con esa información, como tenemos que estar cuidadosos con cualquier, como decía William, cualquier cálculo matemático que estamos sacando, hay que doble chequear, porque las herramientas de inteligencia artificial tienen un fenómeno llamado alucinación. De pronto ustedes lo habrán escuchado, y es que él por tratarte de dar alguna respuesta que no tiene, digamos, clara la respuesta, se inventa algo. Entonces por eso, para mitigar ese riesgo, siempre hay que doble chequear como la información que te genere. Entonces es muy buena, pues muy buena sugerencia, Gloria. Exacto. Sí. Acá hay también otra pregunta, William, que nos dice, ¿qué tan robustos o complejos se pueden analizar archivos con la inteligencia artificial? ¿Hay algún límite? ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial a los software contables para análisis? Esto es un poco de lo que ya hablaste con Make, pero ahí está la pregunta. Sí, correcto. Entonces, lo primero es, los programas, nadie estaba preparado. Esto es como una pandemia, pero orientada a los desarrollos de tecnología. Nadie estaba preparado, llegó para imponerse y tenemos que adaptarnos, todo el mundo tiene que adaptarse porque va a ser un diario vivir con las inteligencias artificiales. Entonces, lo que va a ocurrir es que van a haber muchos casos donde los software van a tender a evolucionar y van a crear herramientas de inteligencia. Y esas herramientas muy seguramente van a estar orientadas a la gestión y la automatización de los procesos de las empresas. Porque poco a poco van a eliminar esa operación manual que nos costaba antes más tiempo alimentar para ser automatizada y ya va a ser un proceso de análisis. Entonces, es una tendencia que va. Entonces, ¿cómo nos tenemos que preparar? Toca capacitarnos.
toca entender cómo funcionan las inteligencias, los modelos, cuáles son sus alcances, y también comenzar a conectar a algo que ya se veía que iba a venir. El trabajo que hace el contador y el trabajo que hacen los ingenieros de sistema y o desarrolladores de software, que cada vez va más de la mano, y no solamente con la profesión contable, con muchas otras profesiones, porque hoy en día hay tantas cosas que manejábamos de una manera manual o no sistematizada, y que hoy en día estamos llamados a sistematizar procesos y que hayan modelos de pensamiento que hagan entendimiento de la información para evitar procesos humanos. Entonces, hay que prepararnos, hay que entender cómo funcionan, y cuál curso que haya disponible y que vaya orientado al sector empresarial, tomarlo y entender cuál es la tendencia. Entonces, lo que vamos a ver es que va a haber una tendencia en muchos software que van a comenzar a estar orientados a ello. Excelente, William, muchas gracias. Por acá hay una pregunta de Victoria. Ella nos dice, cuando le pasa la información al chat, ¿en qué formatos puedo generarla? ¿Puede ser formatos Excel o Word? ¿Cómo se genera esta información? Ok, depende de la plataforma, no todas reciben los mismos archivos. Hay unas muy especializadas, hay unas que se especializaron, por ejemplo, para el desarrollo de software, entonces reciben archivos con extensión .py, y existen otras que reciben archivos con extensión XML, hay otras que reciben con TXT, hay otras que reciben con XLSX, que es el del Excel. Entonces, o simplemente uno puede copiar la información y pegarla, porque también permite la interfaz de usuario, donde uno copia la información, los datos, y la pega en el chat, y él la recopila. Entonces, cualquiera de las formas es permitida, pero toca mirar los términos y condiciones de cada plataforma. En el ejemplo que hicimos, utilizábamos el Kiwen, la plataforma Kiwen, Chat Kiwen, y Kiwen nos permitía pegar la información desde el Excel hacia la plataforma. Entonces ahí la data es una copia de la papelera del computador donde se copia el clipboard, o la plataforma donde se copia la información en la data del computador. Entonces la pudimos copiar y pegar en el chat como si estuviéramos copiando o pegando una palabra de un Word o de un Excel. Excelente, William, muchas gracias. Por acá hay un par de preguntas relacionadas específicamente con la herramienta Kiwen que utilizaste. La primera es de Angie y nos dice si los modelos que tú hiciste, el modelamiento que hiciste ahorita fue con alguna versión paga o con la gratis. Gratuita. Kiwen es gratuito. Excelente, súper. Uh-huh. Y la otra pregunta que por acá nos decían era que dentro de Kiwen, ¿cómo hiciste para poner el modelo contador? O sea, que si nos puedes volver a mostrar cómo cambian los modelos, específicamente el modelo contador. Ok, listo. Aquí tenemos lo primero, la primera recomendación. Aquí es el nuevo verbo, se llama imaginar. Imagina que eres un contador colombiano. Entonces, cuando yo le coloco esto, él va a establecer que, como inteligencia artificial, de primero que es un contador, ¿no? Entonces dice, si tienes preguntas específicas, ¿cómo calcular el impuesto para una persona natural en 2023? ¿Qué documento requiere para una conciliación fiscal? ¿Cómo implementar la facturación electrónica según los requisitos de la DIAN? ¿En qué puedo ayudarte? Y acá, como pueden ver que está el Kiwen, y si yo quiero, si aquí abro los modelos, alcanza a salir aquí unas manitos, ahí son dos manitos que se dan la mano, ¿no? Entonces, dos manos. Si le doy acá, dice agregar modelo. Yo puedo agregar modelo, y aquí me van a salir las otras opciones de modelo que están disponibles en la plataforma Kiwen. Y puedo seguir agregando más modelos. Lo normal es que permita hacer tres instrucciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué recomendaciones das a un contador para usar la inteligencia artificial? Entonces, he puesto tres inteligencias a que piensen, primero que imaginen que son contadores. Entonces, la inteligencia se adapta. Hay otras inteligencias hoy en día que manejan este tema de imaginar si es un contador, que se conocen como los agentes IAS.
Pero bueno, eso se podría dictar en otra conferencia específica, porque hay tela para cortar. Entonces, Totalmente de acuerdo, William. aquí me ha identificado varias opciones, pero capacitación continua me dice la primera, la Max. La otra me dice comienza objetivos claros, o sea, hay que automatizar tareas. Y la última tercera se me quedó fue pensando en el artículo 420. Entonces, por ejemplo, esta ya la descarto porque esta no me, o sea, esta me recoge toda la información que he hecho, pero pues ahorita no estoy en el artículo 420. Entonces, por ejemplo, yo descargaría esta de instrucciones porque no me es útil a lo que estoy buscando. Pero estas dos sí son más oportunas. Identificar áreas de oportunidad, entonces aquí me coloca ejemplos. Aquí, por ejemplo, esta otra también me habla de automatizaciones, entonces mira, y me da recomendaciones de plataformas donde puedo automatizar. Elige herramientas confiables especializadas, entonces por aquí aparece una que otra empresa colombiana que comienza a recomendar o a considerar. Delega tareas repetitivas, entonces hay que delegar con la IA, entonces, y aquí pone ejemplos. Entonces toca mirar y estructurar de acuerdo a esto y hacer el análisis correspondiente y pues nunca se va a perder el enfoque. Sí, aquí están las dos inteligencias ya. Entonces, ahí es donde la inteligencia prácticamente nos da herramientas para utilizarla de la mejor manera y saca sus conclusiones. No creo que sean tan diferentes. La primera conclusión, tiene el potencial de transformar positivamente la práctica contable, pero su éxito depende de cómo implementes o la utilices. Y por acá la conclusión, es una aliada poderosa para los contadores, pero su éxito también la misma. O sea, sacaron la misma conclusión. No, las dos inteligencias la sacaron, pero lógicamente el desglose de cada una fue diferente. Fomenta colaboración entre humanos y máquinas, llegamos a ese punto. Pero sí, esa es la forma como se utilizaron las dos inteligencias y se hicieron comparativamente y aquí es donde vamos a utilizar imagina. Imagina que tal cosa, imagina para que él comience a desarrollar el pensamiento y se estructure de acuerdo a lo que se requiere. Muy interesante, William, muchas gracias. Por acá, bueno, digamos hay varias preguntas, algunas ya las hemos atendido, pero más que preguntas nos restan son comentarios positivos y agradecimientos por este espacio que nos compartiste, por compartirnos tus conocimientos y tu experiencia y todos los consejos y tips que nos diste el día de hoy. Creo que hay, ya para cerrar, hay unos colegas que justamente nos están hablando sobre cómo está cambiando y cómo va a cambiar la labor de nosotros como contadores a futuro. Por ejemplo, Claudia nos comenta que uno como contador del futuro ya no solamente tiene que capacitarse en temas contables y financieros, sino también tecnología, inglés, integraciones y tratar de ser cada vez más autónomo y no dejar ni depender de terceros porque ya la tecnología nos está ayudando. Sí. Eh, Completamente de acuerdo, hay varios comentarios al respecto de eso, o sea, completamente de acuerdo que estamos ya viviendo una época única, yo creo que en la historia del ser humano, que tenemos un punto de inflexión, que tenemos herramientas verdaderamente disruptivas y acá la diferenciación es que las tenemos que aprender a utilizar, manejar y estar siempre como al filo de la navaja, como William nos ha comentado y nos ha compartido. Pues. William, y ya para terminar, por acá nos preguntan ¿qué cursos nos podría aconsejar? ¿Qué temas? ¿Qué plataformas? ¿Qué sugerencias ya para ir cerrando esto para que la gente que quiere seguir avanzando con su conocimiento lo pueda hacer? Ok, hay unos cursos y que son gratuitos. Eh, Hay una plataforma que se llama Claseclis. Qué pena. Va a sonar como si les estuviera haciendo propaganda, pero pues no pasa nada. Es una plataforma de cursos gratuitos que se llama clasecflix.io y ellos ya han sacado cursos de ChatGPT, son gratuitos y constan de 4 horas. Pero lo que considero, si se aprende muy bien a utilizar herramientas de ChatGPT, pues se ha entendido cualquier inteligencia artificial. Y hay otros también de Excel desde ceros, hay de inglés, o sea, hay cantidad de cursos de... Pero sí, los que yo considero que pueden ser útiles son los de este curso de ChatGPT, puntualmente, y es gratuito. Inclusive hay uno de contabilidad que también lo recomiendo. Esos puntualmente los recomiendo. Y pues hay unos de Excel también, que les Excelente, pueden William. servir. Esa es la consideración. Son gratuitos y les entregan un certificado. Muchas gracias, William.
E igual, pues también recordarles a todos que nosotros seguimos, esta es la primera semana del mes del contador en Logro, tenemos agenda académica de más de 15 charlas y masterclasses de todos los temas relacionados con contabilidad, transformación digital, finanzas, etcétera. Y tenemos algunos muy interesantes específicamente de IA. La próxima semana tenemos un par de charlas de IA y bueno, yo creo que ustedes podrán revisar en la programación que les hemos compartido a través del chat y las preguntas y acá a través de este QR para que puedan, digamos, estar ahí pues tener esta otra herramienta para estar cada vez más actualizados y pues ir fortaleciendo nuestra práctica contable cada vez más. William, pues no me resta sino agradecerte, darte las gracias en nombre de Logro y de todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy, que también te están dando las gracias por ese medio. Vale. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día. Gracias, William. Gracias a todos. Un feliz día.